Deja tu like y suscríbete al canal para seguir escuchando historias como esta. Julián Herrera subió despacio los escalones de su casa de 2 plantas en los suburbios de Boston, cuidando de no hacer ruido con los zapatos sobre la escalera de mármol. El reloj marcaba las 11 de la noche. Había sido un día extenuante, 3 reuniones con clientes importantes y ni una sola venta concretada. Se frotó las sienes con cansancio, deseando únicamente un baño caliente y una copa de vino tinto. No había luces encendidas en la casa, salvo por una tenue línea de luz que escapaba por debajo de la puerta del estudio de su esposa. Juliana solía quedarse trabajando hasta tarde, dirigir una firma exitosa demandaba dedicación absoluta. Hacía tiempo que Julián se había acostumbrado a ese ritmo, días enteros sin verse, comunicándose solo con notas en la nevera o mensajes rápidos. Al pasar frente al despacho, escuchó su voz. Estaba hablando bajo, como si no quisiera ser oída. Julián se detuvo en seco. 12 años de matrimonio le habían enseñado a descifrar cada matiz en la voz de su esposa. Pero esa voz ahora sonaba distinta, suave, ilusionada, íntima. Amor, ya tomé una decisión. Mañana lo saco de la casa y empezamos nuestra vida juntos, dijo Juliana desde el otro lado de la puerta. El piso pareció ceder bajo sus pies. Se apoyó contra la pared, tratando de no perder el equilibrio. El maletín se le resbaló de las manos y cayó sin fuerza al suelo. Sí, ya te lo he dicho antes, pero esta vez es diferente. Él no va a sospechar nada, con todo el papeleo y eso. Además, es demasiado ingenuo como para imaginarse algo. Sigue creyendo que me quedo hasta tarde en la oficina, continuó ella, con una pequeña risa. Estoy harta de este matrimonio. Julián resbaló lentamente por la pared, sujetando su maletín como si fuera un salvavidas. Imágenes de su vida juntos pasaron ante sus ojos, la boda en Cape Cod, la luna de miel en Italia, la compra de esta casa 3 años atrás. De pronto, todos esos recuerdos le parecieron tan vacíos como postales descoloridas. Te lo prometo, Camilo. Mañana por la noche, esta casa será solo nuestra, dijo ella con voz acariciadora. ¿Camilo? El nombre le golpeó como una campana dentro del cráneo. Su nuevo asistente. 26 años, cabello castaño claro y una sonrisa descarada. Ahora todo encajaba, los viajes de negocios, las cenas de trabajo, los cambios de humor. Julián cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, ya no quedaba rastro de pánico. Solo una calma glacial. Se miró las manos. Ya no temblaban. Algo se había activado dentro de su mente, como un mecanismo automático que comenzaba a calcular salidas. Juliana era una excelente abogada en derecho familiar. Sabía cómo jugar con las leyes, cómo doblar la balanza a su favor. Y por supuesto, planeaba dejarlo sin nada. Un ruido de sillas se escuchó desde dentro del despacho. Julián se incorporó sin hacer ruido y caminó hacia el dormitorio. Encendió la luz, se quitó los zapatos y la chaqueta, y se metió en la cama con un libro en las manos, fingiendo que llevaba rato allí. Cuando Juliana entró en la habitación, él ya ojeaba con fingida calma. «Oh, ya estás en casa». «No te oí entrar», dijo ella, con esa misma sonrisa que una vez le hizo perder la cabeza. «Sí, decidí acostarme temprano». «Fue un día agotador», respondió Julián, devolviendo la sonrisa con sorprendente naturalidad. «Voy a trabajar un poco más», comentó ella, lanzándole un beso al aire antes de cerrar la puerta. Julián dejó el libro a un lado y se quedó mirando el techo. 12 años entregados a esa mujer. La había apoyado en su carrera, había sido un compañero leal. ¿Y así terminaba todo? ¿Con una llamada a su amante y un plan para sacarlo de casa como si fuera un mueble viejo? Sintió de pronto unas ganas irreprimibles de reír. ¿De verdad Juliana creía que él era tan ingenuo? Había olvidado que él también tenía una carrera. Que sabía negociar. Que sabía anticipar jugadas. Ese era su error. Tomó el teléfono y escribió un mensaje a su vieja amiga Verónica Salas, investigadora privada. Necesito tu ayuda. Mañana a las 12. En nuestra cafetería. La respuesta llegó al instante. ¿Claro, todo bien? Te explico en persona. Y sí, trae tu mejor grabadora. Julián apagó el teléfono y cerró los ojos.
Tenía menos de 24 horas para planear su jugada. Pero de algo estaba seguro, mañana por la noche, él no sería quien se fuera de esa casa. La noche anterior había sido solo el comienzo. Julián se despertó 5 minutos antes que sonara el despertador. Juliana ya no estaba en casa. Siempre salía temprano, decía que prefería desayunar en la cafetería cerca de su oficina. Durante años, él había pensado que se trataba de una cuestión de trabajo. Ahora entendía que probablemente se reunía allí con Camilo. Se levantó, arregló con esmero la cama y se acercó a la ventana. El vecindario comenzaba a despertar, la vecina de la señora Peterson paseaba a su carlino. El cartero colocaba el correo en los buzones, y el autobús escolar recogía a los niños. Era una mañana cualquiera de miércoles, pero para Julián, todo parecía un decorado falso, como un telón de fondo en una obra de teatro. Realizó su rutina de forma automática, ducha, afeitado, peinado. El espejo le devolvió la imagen del mismo hombre de siempre, moreno, delgado, con rasgos serenos y traje a medida. A simple vista, no había señales de que su mundo se hubiese desmoronado unas horas antes. Mientras tomaba café, abrió su portátil y canceló todas las visitas con clientes para los próximos días. Luego revisó sus cuentas bancarias, la personal, la conjunta con Juliana, los ahorros. Las cifras eran sólidas, pero sabía que pronto podía quedarse sin acceso a todo. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Julián, el señor Anderson pregunta cuándo puedes enseñarle la casa en Brooklyn, dijo Lucía, su asistente. Dile que lo siento mucho, pero tengo asuntos urgentes. Que lo atienda Tom. Pero ya sabes lo encariñado que está el señor Anderson contigo en particular. Lucía, interrumpió con firmeza, haz lo que te digo. Se sorprendió al oír su propia voz tan firme, tan fría. Faltaban 3 horas para reunirse con Verónica. Debía aprovechar el tiempo. Subió al despacho de Juliana. Sabía exactamente dónde guardaba los documentos importantes. En una caja fuerte detrás de una reproducción de Van Gogh. La combinación no había cambiado desde el día de su boda, la fecha de su primera cita. Dentro encontró archivos de clientes, documentos financieros y el acuerdo prenupcial. Julián repasó las cláusulas con calma. Lo había firmado hace 12 años sin darle mayor importancia. En ese entonces le pareció solo un trámite. Ahora cada línea le sonaba como una bofetada. En caso de divorcio, recibiría apenas lo que hubiera generado por su cuenta. Revisando todo con método, halló algo que no encajaba, un formulario para abrir una cuenta en el extranjero, fechado 3 meses atrás. Tomó fotos con su móvil, al igual que de otros documentos sospechosos. A las 12:30 ya estaba sentado en su cafetería habitual. Verónica, su amiga desde hace 15 años, apareció puntual. Antes trabajaba para la policía, ahora era una de las detectives privadas más respetadas de la ciudad, especializada en infidelidades. Pidió un expreso doble y se sentó frente a él. Gracias por confiar en mí, dijo, y Julián le contó todo lo ocurrido la noche anterior. Verónica escuchó sin interrumpir, observándolo atentamente. Esa maldita, dijo al final, con los labios tensos. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras me echa de mi propia casa. Verónica sacó un cuaderno y comenzó a anotar. Vamos por partes. Se acuesta con su asistente. Está planeando el divorcio. Por los papeles que encontraste, lleva al menos 3 meses preparándolo. ¿Nombre? Camilo Rivas. 26 años. Trabaja en su bufete. Lo investigaré. Esas caritas jóvenes suelen esconder historias sucias. ¿Y qué más encontraste? Documentos relacionados con cuentas offshore. Parece que está ocultando dinero. Eso es importante. Si lo probamos, podría significar un escándalo en el mundo legal. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Julián apartó su taza de café frío. ¿Sabes qué es lo irónico? Ni siquiera estoy triste. Solo siento rabia. Y alivio. Como cuando por fin te quitas unos zapatos que te apretaron todo el día. Porque ese matrimonio llevaba tiempo muerto, respondió Verónica, tomándole la mano. Solo que no querías verlo.
Y ahora tenemos una ventaja enorme, ella cree que no sospechas nada. ¿Cómo usamos eso? Primero, recolectamos pruebas. Yo seguiré a los tortolitos. Averiguaré dónde se ven, qué hacen, investigaré también las finanzas de Camilo. Tú sigue actuando normal. Nada de dramas, nada de sospechas. Déjala creer que tiene el control. Julián asintió. De acuerdo. Pero necesito transferir algo de dinero antes de que cierre las cuentas. Hazlo con cuidado. Si el movimiento es muy grande, podría notarlo. Lo sé, respondió, con una leve sonrisa. Al fin y al cabo, soy agente inmobiliario. Sé mover números tan bien como ella. Discutieron los siguientes pasos. Verónica se fue a iniciar la vigilancia. Julián se quedó un rato más, observando por la ventana a los transeúntes. Las parejas en la calle le parecían una puesta en escena. ¿También ellos fingían? ¿También representaban un papel en la obra de otra persona? El teléfono sonó con un tintineo suave, un mensaje de Juliana. Cena importante con clientes esta noche, no me esperes despierto. Por supuesto, amor. Buena suerte, respondió Julián, añadiendo una carita sonriente. Tenía que hacerle creer que todo seguía según lo previsto. Pagó la cuenta y salió del café. El día sería largo. Abrir una nueva cuenta en otro banco, revisar sus activos compartidos, preparar documentos. La guerra había comenzado y no tenía intención de perder. Esa noche, a solas en casa, Julián empezó su investigación metódica. Sabía que tenía entre 3 y 4 horas antes de que Juliana regresara de su supuesto encuentro de negocios. Lo primero fue revisar el portátil. La contraseña seguía siendo la misma, el nombre de su primer perro. Juliana, segura de su astucia, nunca se había preocupado por los pequeños detalles. El historial del navegador estaba vacío, como era de esperarse. Pero en la carpeta de descargas, Julián encontró un archivo revelador, una reserva para el Hotel Four Seasons el fin de semana siguiente. Habitación doble. Capturó la pantalla de inmediato. En el correo, varias conversaciones con un agente inmobiliario. Juliana llevaba más de un mes buscando un ático en el centro. El nidito de amor estaba claramente en proceso de adquisición. Julián suspiró con amargura. Todo había sido planificado con frialdad. Era momento de investigar a Camilo Rivas. Sus redes sociales parecían cerradas, pero encontró su perfil en LinkedIn. Licenciado en Derecho, 3 años de experiencia. El último, en el bufete de Juliana. Nada sobresaliente. Sin embargo, una vieja cuenta de Instagram, aparentemente olvidada, contaba otra historia. Fotos con bolsos de diseñador, viajes a resorts de lujo, yates, demasiado ostentoso para el sueldo de un asistente jurídico común. O tenía padres millonarios, o algo más sucedía. Julián tomó nota mental, preguntaría a Verónica. El móvil vibró, un mensaje de una amiga. Están en el restaurante. No con clientes. Adjuntó una foto. Juliana y Camilo, sentados juntos en un rincón íntimo, en un restaurante caro. Ella reía, le tocaba la muñeca. Una escena típica de una cita romántica. Julián sintió náuseas. Averigua a dónde van después, escribió rápidamente a Verónica. Volvió a su búsqueda en la oficina. Ahora se enfocó en los extractos bancarios. Allí detectó transferencias regulares a una cuenta a nombre de AG Consulting. Las iniciales coincidían. ¿Juliana podía ser tan imprudente? En la trituradora, encontró varios documentos sin destruir del todo. Con paciencia, fue recomponiendo los fragmentos. Horas de ver series de detectives finalmente servían de algo. Lo que reconstruyó formaba un patrón preocupante. Juliana estaba moviendo dinero desde cuentas de clientes, utilizando el bufete como tapadera. Jesús, amor, ¿en qué lío te metiste? Susurró, fotografiando los papeles. Otro mensaje de Verónica. Fui al Hotel Marriott. Habitación doble. 2 horas. La náusea volvió. Una cosa era saber que te engañan en abstracto. Otra, tener los detalles en la cara. Gracias. Es suficiente por hoy, escribió.
Se sirvió un whisky, un hábito que había copiado de Juliana. Qué irónico. Un sorbo le quemó la garganta y le ayudó a pensar con claridad. ¿Qué tenía? Juliana llevaba meses viéndose con su asistente. Planeaba comprar un nuevo piso, estaba desviando fondos de clientes, y pretendía deshacerse de él como si fuera basura. El teléfono volvió a sonar. Juliana. Amor, la cena se está retrasando, el cliente es muy exigente. Claro, cariño. Tómate tu tiempo, respondió Julián con una voz perfectamente modulada. Eres el mejor. ¿Te quiero? Yo también te quiero. Apretó los dientes y terminó el whisky de un trago. Ya en la cama, escuchó a Julián ducharse. Traía puesto el perfume caro que solía usar en ocasiones especiales. Lo había reconocido cuando pasó por su despacho. Ni siquiera se había molestado en cambiarse de ropa. Ni en ducharse en el hotel. A la mañana siguiente, un mensaje de Verónica. Encontré algo interesante sobre Camilo. A las 2 en el mismo café. Julián miró a su esposa, dormida a su lado. ¿Cómo era posible que 12 años se hubieran vuelto nada? Qué rápido el amor se convierte en costumbre, y luego en resentimiento. Durante el desayuno, Juliana se mostró especialmente cariñosa. Le sirvió café, le besó la mejilla. ¿Y si cenamos juntos esta noche? Hace mucho que no salimos, propuso con voz dulce. Lo siento, amor. Tengo una reunión importante con un cliente. No pasa nada, en otra ocasión, respondió Julián con voz serena. No habrá otra ocasión, pensó. Pero lo único que dijo fue: claro, amor. La vio alejarse con el paso firme de quien está acostumbrada a conseguir todo lo que quiere. Pero esa seguridad pronto iba a tambalearse. Sacó su teléfono y llamó a su banquero. Era hora de iniciar la siguiente fase del plan. La cafetería estaba inusualmente llena para ser media mañana. Julián se sentó en su mesa de siempre, junto a la ventana, y pidió té verde en lugar del clásico espresso. Poco después, Verónica llegó, cargando una carpeta gruesa. No vas a creer lo que encontré, dijo al dejarse caer en la silla, bajando la voz. Tu Camilo es un personaje. No es la primera vez que se mete con una jefa casada. Julián se inclinó, interesado. Cuéntame. Hace 3 años trabajaba en otro bufete, como asistente jurídico junior. Para nada menos que Julieta Roussel. ¿La recuerdas? ¿La Roussel del escandaloso divorcio que casi pierde la firma? Esa misma, confirmó Verónica, sacando varias fotos. Mira, aquí está Camilo con ella, unos meses antes del escándalo. Y estos son movimientos de sus cuentas de ese tiempo, pagos mensuales, compras de lujo. Lo de siempre. ¿Y después? La esposa de Roussel descubrió el engaño. Al día siguiente, Camilo desapareció. Vació sus cuentas, renunció, y 3 meses más tarde, reapareció en el bufete de Juliana. Y ahora la historia se repite, dijo Julián, terminando por ella. Exactamente, afirmó Verónica. Mismas transferencias, mismos regalos caros. Solo que esta vez, en mayor escala. Julián revisó las imágenes. Camilo no había cambiado, manicura perfecta, ropa de diseñador, mirada de cordero inocente. Es un profesional, murmuró Verónica. Encuentra a mujeres poderosas, seguras, se mete en sus vidas, rompe lo que toca y se marcha con las manos llenas. Pero esta vez eligió mal. ¿Por qué? Porque ahora tenemos todo esto, respondió, palmeando la carpeta. Además de las pruebas de los movimientos financieros turbios de tu esposa. Y, por cierto, revisé lo de AG Consulting. ¿Adivina a nombre de quién está registrada la empresa? ¿Camilo? No, su madre. Astuto. Técnicamente legal, pero si tiramos del hilo, se puede probar conexión directa. Julián sintió que un plan comenzaba a tomar forma con nitidez. Verónica, necesito más que información. Quiero que trabajes conmigo. Estoy dentro, respondió sin dudar. ¿Qué tienes en mente? No me basta con el divorcio. Ni con quedarme con el dinero. Quiero que se den cuenta del error que cometieron. No es venganza. Ah,
No. No, negó Julián. Es justicia. Creen que pueden destruir la vida de otros y seguir como si nada. Es hora de demostrarles que no. Verónica lo observó con atención. Llevo 20 años en esto. Normalmente, los maridos engañados hacen escándalos o se tragan su ira. Tú eres el primero que se mantiene tan centrado. Porque por fin veo las cosas claras. He vivido en una mentira, en una fantasía de matrimonio perfecto. La burbuja estalló. ¿Y ahora? Ahora vamos según lo planeado. Necesito que vigiles todos sus movimientos. Fotografía sus encuentros, registra sus gastos, cada detalle puede servir. ¿Y tú? Yo haré de esposo cariñoso. Juliana ha reservado habitación en el Four Seasons. Que piense que todo sigue su curso. Verónica sacó una grabadora de última generación. Toma. Excelente calidad de sonido. Y esto, le tendió algo pequeño, como un pendrive. Rastreador GPS. Ponlo en su coche. ¿Eso es legal? ¿Es legal lo que están haciendo ellos? Resopló Verónica. A veces hay que moverse fuera de las reglas. Julián guardó ambos dispositivos en su bolso. Gracias, de verdad. De nada. Siempre me cayó mal Juliana. Algo en ella, resbaloso. Y yo la amaba, dijo Julián en voz baja. Tal vez por eso no vi lo obvio. Verónica le apretó la mano. No es culpa tuya. Algunas personas simplemente no saben valorar lo que tienen. Lo sé. Pero ahora aprenderán. Esa noche, ya solo en casa, Julián sacó la grabadora y el rastreador. Mañana los colocaría en el coche de Juliana y en su despacho. Mientras tanto, debía preparar la siguiente escena. Marcó a su banquero. Señor Ramírez, ¿recuerda las inversiones de las que hablamos? Estoy listo para actuar. El plan empezaba a tomar forma. Y por primera vez en días, Julián sintió algo muy parecido a la paz. La mañana del viernes comenzó con un regalo inesperado del destino. Voy a salir unos días, anunció Juliana con tono casual. Juliana tenía por delante un día completo de juicio en una ciudad vecina. Para Julián, eso significaba unas horas valiosísimas para inspeccionar a fondo su despacho. En cuanto oyó cerrarse la puerta de entrada, se puso en marcha. Durante la primera revisión había ido con prisa, ahora, en cambio, cada cajón, cada carpeta, era registrado con precisión. Activó la grabadora de voz, sabía que su esposa solía hablar en altavoz al conducir, y confirmó con el localizador GPS que, efectivamente, se dirigía a la ciudad mencionada. Detrás de un cuadro discreto, descubrió una segunda caja fuerte, más pequeña y evidentemente más reciente que la anterior. Probó varias combinaciones hasta que dio con la correcta, la fecha de nacimiento de Camilo. Dentro, encontró lo impensable, documentos de cuentas offshore, contratos con empresas fantasma, y lo peor, copias de extractos de clientes que denunciaban movimientos sospechosos en sus cuentas fiduciarias. Juliana estaba ejecutando una estafa clásica, tomaba dinero de clientes supuestamente para completar transacciones, lo desviaba mediante una red de empresas ficticias, y acababa en cuentas extranjeras. Las cifras eran alarmantes, en apenas 3 meses, más de $2 millones habían pasado por AG Consulting. Julián fotografió cuidadosamente cada documento. En una de las carpetas halló un borrador de testamento. Su esposa estaba reasignando todos sus bienes a un fideicomiso, con Camilo Rivas como beneficiario. La fecha del documento, 15 días atrás. Mientras tanto, Julián también revisaba su ordenador. En la papelera, encontró correos eliminados, correspondencia con un agente inmobiliario sobre la compra de un ático en el centro, aparentemente pagado en efectivo con dinero desviado de la empresa. En el cajón inferior del escritorio, un pendrive contenía una colección de secretos oscuros, material comprometedor sobre los socios del bufete. Juliana estaba cubriéndose las espaldas. Hizo una copia del contenido y lo subió a la nube. Alrededor del mediodía, Verónica lo llamó. Su contacto en el banco había confirmado la existencia de la cuenta en las Islas Caimán. Y había más. Dicha cuenta estaba conectada directamente con la empresa registrada a nombre de la madre de Camilo.
Julián comenzó a conectar todos los puntos, sacó copias de los extractos, fotografió contratos, anotó números de cuenta. Lo que había comenzado como una simple infidelidad se estaba convirtiendo en una red de fraude financiero a gran escala. Esa noche le dolía la cabeza por el volumen de información recopilada, pero el panorama era claro. Juliana no solo planeaba dejarlo, sino desaparecer del mapa, nueva identidad, fondos asegurados, documentación falsa. Lo había preparado todo, o eso creía ella. El hallazgo final fue un pendrive oculto dentro del lomo hueco de un libro. Un viejo truco digno de una película barata. Contenía escaneos de pasaportes falsos y escrituras de propiedades a nombre de identidades ficticias. Con calma, Julián volvió a dejar todo en su sitio. Borró el historial de navegación, activó la alarma del despacho y mandó un mensaje a Verónica. Tenemos que vernos. Tengo novedades. Digitalizó todos los documentos recopilados y los subió a la nube. Los originales los guardó en una caja de seguridad que aún estaba a nombre de su madre fallecida. Juliana no tenía ni idea de su existencia. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuchó el coche de su esposa llegar. Juliana entró en la cocina, lo besó en la mejilla y comenzó a contarle sobre un día agotador en el juzgado. Julián sonrió y asintió, mientras pensaba en los papeles guardados bajo llave. Ya tenía un arma. Y sabía perfectamente cómo usarla. En el despacho, la pequeña luz roja de la grabadora parpadeaba con discreción, registrando cada palabra. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Camilo Rivas salía pavoneándose del exclusivo spa, acomodándose su peinado perfecto. Desde un coche aparcado frente al local, Verónica tomaba discretamente fotografías. En los últimos días, había armado un expediente impresionante sobre él. Camilo tenía 26 años. Criado en los suburbios de Chicago en una familia de clase media, padre maestro, madre enfermera, había logrado estudiar Derecho gracias a un préstamo estudiantil que aún debía. Sin embargo, su estilo de vida no coincidía en absoluto con sus ingresos: ropa de diseñador, tratamientos de belleza 2 veces por semana, membresía en un gimnasio de lujo. Y la historia de Juliana no era la única. Antes había estado implicado con Eduardo Serrano, un socio de una gran firma contable que lo perdió todo: empleo, familia, reputación, tras un escándalo de malversación. Camilo hacía prácticas allí en esa época. Julián repasaba el material en su despacho. Las redes sociales revelaban una transformación llamativa, de estudiante modesto a cazador refinado. Cada imagen estaba meticulosamente cuidada, poses estudiadas, fondos elegantes, sonrisas ensayadas. La parte financiera aportó un dato revelador. La madre de Camilo había comprado recientemente una casa en Florida, adquirida por $500,000 en efectivo. Una enfermera con un salario de apenas $50,000 anuales. El origen de ese dinero despertaba preguntas evidentes. Los colegas del bufete de Juliana describían a Camilo como inteligente y ambicioso, pero la mayoría mantenía distancia, especialmente las mujeres. Tenía la costumbre de llegar antes que nadie y quedarse hasta tarde, cultivando la imagen de un trabajador incansable. Sin embargo, al examinar sus labores reales, Julián descubrió que su implicación en los casos era mínima. Algo más, Camilo visitaba con frecuencia una joyería de lujo en el centro. Una consulta discreta reveló que tenía alquilada una caja fuerte repleta de joyas valiosas. Regalos de Juliana, o trofeos de antiguas conquistas. Una pieza clave fue la conversación con una antigua compañera de cuarto de Camilo. Recordaba cómo pasaba horas frente al espejo, ensayando diferentes roles: la estudiante inocente, la seductora letal. Solía repetir que la apariencia es un arma y que iba a dominar su uso. Suscripciones médicas revelaron aún más. Verónica descubrió que Camilo se había hecho algunos retoques estéticos hacía un par de años. Nada exagerado, pero sí lo justo para encajar en un cierto molde visual. Su habilidad estratégica era notable, mantenía todo perfectamente registrado, sin dejar rastros directos. Las transacciones económicas se hacían mediante empresas ficticias, y hasta sus notas románticas estaban escritas de forma que jamás pudieran usarse como prueba. Al anochecer, Julián ya había reunido un perfil completo de su oponente. Camilo no era un simple asistente encantador. Era un jugador profesional. Juliana no era para él más que otra pieza en su tablero.
La gran pregunta era si ella misma se daba cuenta, o si también estaba siendo manipulada. El toque final lo dio la información obtenida por el detective. Camilo se había reunido recientemente con un abogado especializado en derecho corporativo, el mismo que llevó la quiebra del bufete de Eduardo Serrano. La historia se repetía, solo que con nuevos personajes. Y Julián no estaba dispuesto a ser otra víctima del mismo espectáculo. Verónica le entregó las últimas fotos. Camilo almorzando con una mujer que, según la base de datos, trabajaba como banquera privada gestionando cuentas en paraísos fiscales. Julián estaba en su despacho, rodeado de papeles. Los últimos días los había pasado analizando cada elemento de la situación. Y lentamente, un plan había comenzado a tomar forma. No una simple venganza. Algo elegante. Una jugada que convirtiera las armas de Juliana en su contra. Empezó revisando antiguos casos de su esposa. Juliana se especializaba en divorcios complejos, muchos de los cuales implicaban la supuesta desaparición de uno de los cónyuges. Generalmente, hombres que fingían su huida o incluso su muerte para evitar repartir bienes. Ahora parecía que ella pensaba aplicar sus propios trucos, pero ¿y si él se le adelantaba? Julián tomó una hoja y comenzó una lista. Primero, debía establecer una razón creíble para su futura desaparición. Ya había cancelado algunas citas de trabajo, alegando estrés. Su asistente, Lucía, incluso comentó que últimamente lo notaba apagado. Perfecto. Primeros testigos listos. Segundo, las finanzas. Abrió 3 nuevas cuentas bancarias a su nombre de soltero. Transferencias pequeñas, para no levantar sospechas. También empezó a mover fondos desde sus ahorros, poco a poco. Tercero, propiedades. Poseía una pequeña casa en las montañas, heredada de una tía. Juliana no sabía que existía. El certificado de herencia llegó mientras ella estaba de viaje, y él nunca lo mencionó. Una carta guardada bajo la manga. Cuarto, las pruebas. Tenía grabaciones de voz con conversaciones comprometedoras, documentos sobre las operaciones ilícitas de Juliana, evidencia de su vínculo con Camilo. Había distribuido todo en 3 sitios, una copia en la caja fuerte, otra en casa de Verónica, y otra en la nube con activación automática en caso de emergencia. Quinto, el relato. Empezó a dejar búsquedas en su historial sobre depresión, crisis existencial, agotamiento emocional. Agendó una sesión con un terapeuta. Compró algunos libros de psicología. Quería que el relato público sugiriera que se desvaneció para reencontrarse consigo mismo. Sexto, la distracción. Reservó pasajes a Europa para el mes siguiente. Pagó hoteles. Dejó pistas visibles para que Juliana creyera que él estaba organizando una escapada al extranjero. El día de su desaparición, dejaría su teléfono encendido, siguiendo una ruta preestablecida, y luego simularía un accidente en una carretera de montaña. El coche aparecería, pero no su cuerpo. Un escenario clásico, uno que el propio Julián había desacreditado una y otra vez en los tribunales. Pero en este caso, lo importante no era la credibilidad, sino el momento. Cuando comenzara la investigación, saldría a la luz el fraude financiero de Juliana, su relación con Camilo se volvería pública, y aparecerían documentos que demostrarían que planeaba deshacerse de su esposo. Julián era consciente de que se trataba de un plan arriesgado, pero llevaba años observándola manejar casos como este. Sabía exactamente cuáles eran los errores comunes, y, lo más importante, conocía a la perfección la psicología de su esposa, su arrogancia, su tendencia a subestimar a los demás, sobre todo a los hombres, su convicción de ser intocable. Organizó un calendario meticuloso para los próximos 15 días. Cada paso estaba planeado al milímetro. Verónica sería su aliada, vigilando las reacciones de Juliana y cubriendo sus huellas si era necesario. Si todo funcionaba, Juliana perdería todo, su reputación, su dinero, su carrera. Y cuando el polvo se asentara, Julián podría regresar, armado con pruebas, con una historia convincente sobre cómo tuvo que esconderse de una esposa peligrosa que lo había amenazado de muerte. Miró la foto sobre su escritorio, él y Juliana el día de su boda, 12 años atrás. En ese entonces, creyó en el amor eterno. Pero había llegado el momento de escribir un relato distinto, el de un hombre que logró vencer a 2 manipuladores profesionales usando sus mismas herramientas.
Guardó todos los documentos en la caja fuerte y llamó a Verónica. Nos vemos mañana. Es hora de comenzar. Tenía solo una semana para ultimar los detalles, y decidió repartirse las tareas por días para no despertar sospechas con una actividad repentina. El lunes, visitó 3 bancos en distintos barrios de la ciudad. En cada uno, abrió una cuenta con su nombre de soltero, utilizando documentación antigua. Los depósitos iniciales eran modestos, entre 5 y 7 mil dólares. Cantidades perfectamente justificables. El martes, se ocupó de preparar la casa en las montañas. Encargó todo lo necesario para una larga estadía mediante tiendas en línea, indicando como dirección un apartado de correos alquilado para ese fin. Adquirió alimentos no perecederos, un generador autónomo, conexión a Internet satelital. Todo pagado en efectivo o con tarjetas prepagas. El miércoles lo dedicó a construir su huella digital. Visitó páginas sobre depresión, foros de personas que deseaban empezar una nueva vida. En sus marcadores guardó artículos sobre mujeres que habían escapado de relaciones tóxicas. Su historial de búsqueda estaba lleno de términos como cómo desaparecer sin dejar rastro. El jueves tuvo una cita con un asesor financiero. Oficialmente, era para diversificar su cartera de inversiones, en realidad, era una cobertura legal para mover parte del dinero. Si Juliana revisaba los movimientos, solo vería decisiones financieras lógicas. El viernes lo reservó para el papeleo. Actualizó su testamento, nombrando como beneficiaria a su hermana menor. Firmó un poder notarial a favor de Verónica para que gestionara ciertos activos. Solicitó nuevos documentos con su nombre de soltero, bajo el argumento de haber extraviado los anteriores. Todo completamente legal. En la agencia inmobiliaria, transfirió la atención de sus clientes a otros agentes, alegando agotamiento físico y mental. Rechazó algunos tratos importantes, lo que generó cierta inquietud entre sus colegas. Justo lo que quería, testigos de su supuesta inestabilidad emocional. Al mismo tiempo, mantenía la fachada perfecta en casa. Preparaba cenas, se mostraba interesado en los asuntos de Juliana, e incluso organizó una velada romántica el viernes por la noche. Ella estaba encantada. Mi marido no sospecha nada, comentó con una sonrisa. Durante el fin de semana, Julián se dirigió oficialmente a un retiro de yoga. En realidad, viajó a la casa en la montaña. Instaló cámaras de seguridad, verificó el funcionamiento del generador, llenó la despensa, y lo más importante, montó una oficina con conexión segura a Internet. Desde allí, podría monitorear todo después de su desaparición. El domingo repasó los últimos detalles. Compró boletos a Europa como pista para las autoridades. Solicitó una nueva tarjeta de crédito, y sus últimas transacciones indicaban que se estaba preparando para un viaje extenso. También envió varias solicitudes de información a hoteles del extranjero. Una parte clave de la preparación fue la creación de testigos. Visitó a un terapeuta y habló sobre sus problemas conyugales. Comentó sus dudas con su peluquero. Se quejó de agotamiento con un masajista. Todos recordarían su estado depresivo. También pensó en su imagen, adquirió ropa de estilo muy distinto al habitual. Dejó crecer el cabello para cambiar de look más adelante, y encargó lentillas de otro color. Todo para asegurar que pudiera pasar desapercibido. Lo más complicado fue el tema del dinero. Necesitaba mover grandes sumas de forma legal, a través de inversiones, pólizas, compras inmobiliarias. Cada transacción parecía razonable, pero el resultado era claro. La mayor parte del capital quedaba bajo su control exclusivo. El domingo por la noche, revisó la lista. Todo estaba en orden. Los documentos estaban asegurados, el dinero transferido, el escondite preparado. Solo faltaba el momento justo. Esa noche, Juliana llegó tarde a casa, como de costumbre. Julián la recibió con una sonrisa y una cena preparada con esmero. Ella elogió sus dotes culinarias, habló de un caso complicado y lo besó en la mejilla antes de irse a la cama. Últimamente estás un poco extraño, dijo al pasar, con tono casual. Ah, sí. Quizás solo estoy cansado, respondió Julián con naturalidad. He estado pensando en tomarme unas vacaciones. Desconectar. Por supuesto, amor. Te vendrían bien unas vacaciones, dijo ella sin sospechar cuánto tenía razón, aunque no de la forma que creía.
Por primera vez en mucho tiempo, Julián durmió profundamente. Todo estaba listo. Ahora solo era cuestión de esperar. Sabía que tarde o temprano tendría que ver a Camilo en persona. No esperaba que fuera tan pronto. El encuentro fue casual, pero lo tomó por sorpresa. Se encontraba en el edificio de oficinas donde estaba el bufete de Juliana, entregando unos papeles a un cliente, cuando se abrieron las puertas del ascensor y Camilo entró. Estaba absorto en su teléfono, pero al alzar la vista y reconocer a Julián, se quedó paralizado. Durante una fracción de segundo, algo parecido al miedo le cruzó el rostro. Pero enseguida recompuso su expresión. «Señor Baker». Encantado de conocerlo, saludó con voz medida. El traje ajustado de diseñador, el discreto collar de perlas. Julián sabía que eran regalos de su esposa. Lo había visto en sus registros financieros. Asintió sin cambiar la expresión, mientras notaba que las manos de Camilo temblaban al aferrar el móvil. 21 pisos subieron en silencio absoluto. El perfume de Camilo era el mismo que a veces impregnaba las camisas de Juliana. En la pared metálica del ascensor podía ver reflejado al joven mirándolo de reojo. Piso 17. Camilo empezó a escribir algo nerviosamente, probablemente un mensaje de alerta para Juliana. «¿Qué estará escribiendo?», pensó Julián con calma. Piso 19. Sacó su bálsamo labial y lo aplicó sin apuro. Por el rabillo del ojo vio cómo Camilo se acomodaba la camisa, visiblemente incómodo. Aquel aire altivo parecía desmoronarse. Piso 20. Julián rompió el silencio. «¿Cómo va el trabajo?» «Juliana me comentó que estás manejando varios asuntos importantes últimamente». «Oh, sí, mucho trabajo», respondió Camilo con una sonrisa tensa. «Un caso particularmente interesante en KPCAP», añadió Julián con tono casual. «Justo donde Juliana y yo celebramos nuestra boda, ¿sabes?» Camilo se estremeció ligeramente. «Claro, entiendo». Piso 21. Las puertas se abrieron y Camilo se apresuró a salir. Pero Julián lo detuvo. «Por cierto, muy bonito ese collar de perlas». «Muy elegante». Camilo llevó una mano instintiva al collar, luego se dio media vuelta y prácticamente corrió hacia el despacho. Julián lo observó alejarse, notando lo mal que se manejaba con los zapatos de lujo. De regreso al vestíbulo, su teléfono vibró, mensaje de Verónica. Juliana acaba de cancelar todas sus citas. Salió del juzgado a toda prisa. El mensaje había surtido efecto. Una hora después, Juliana lo llamó. Su voz sonaba más tensa de lo habitual. «Amor, ¿estuviste hoy en la oficina?» «Sí, dejé unos papeles para Robertson». «¿Por qué?» «Por nada. Solo quería asegurarme de que estabas bien». «Todo perfecto». «Por cierto, conocí a tu asistente, Camilo». «Muy profesional». Hubo una pausa. «Sí, hace bien su trabajo», respondió ella al fin. «Y sus joyas son preciosas. Sobre todo el collar de perlas». Otra pausa, más larga. «Escucha, tengo una reunión importante». «Hablamos luego, ¿sí?» «Claro, cariño». Julián colgó y se recostó en su silla. Pudo imaginar a Juliana y Camilo discutiendo con nerviosismo. ¿Qué sabe? ¿Está adivinando? ¿Por qué dijo lo de las perlas? El plan estaba funcionando incluso mejor de lo que esperaba. Ahora, cada una de sus palabras los haría sospechar, los pondría en alerta, y eso inevitablemente los llevaría a cometer errores. Esa noche, Juliana volvió a casa más temprano de lo habitual. Estaba inusualmente atenta, incluso le llevó flores. Julián aceptó el ramo con una sonrisa. Eran exactamente las mismas rosas que había visto en el escritorio de Camilo días antes. Durante la cena, ella le preguntó, con aparente despreocupación, si estaba pensando en tomarse unas vacaciones antes de tiempo. Julián fingió dudar ante la sugerencia. Después del encuentro en el ascensor, notó un cambio en Juliana. Se volvió más cautelosa. Empezó a revisar si alguien la seguía. Pasaba más tiempo trabajando desde casa. Eso jugaba a su favor, cuanto más nerviosa estaba, más posibilidades tenía de equivocarse. Y entonces, el jueves,
Recibió un regalo inesperado. Juliana había salido apresurada a una reunión y se olvidó el teléfono en casa. Julián, que conocía su código de desbloqueo, la fecha de su primera cita, el que usaba para todo, no perdió el tiempo. En apenas 2 horas logró copiar toda la correspondencia con Camilo, mensajes, fotos, registros bancarios y capturas de pantalla de transferencias. Mientras tanto, Verónica había trazado la conexión entre la empresa de la madre de Camilo y una serie de movimientos sospechosos que involucraban dinero de los clientes de Juliana. El esquema era simple, pero efectivo. Los clientes transferían fondos a cuentas de depósito en garantía, supuestamente destinadas a operaciones inmobiliarias. Pero en lugar de eso, el dinero pasaba por varias empresas pantalla y terminaba en cuentas en paraísos fiscales. Uno de los clientes de Juliana, un promotor inmobiliario ya mayor, descubrió recientemente una suma importante desaparecida y empezó a hacer preguntas. Julián, de forma anónima y cuidadosamente imposible de rastrear, le envió las pruebas del fraude. El viernes, desde el estudio, Julián escuchó una llamada entre Juliana y Camilo. Hablaban de comprar una propiedad en el extranjero. Su grabadora captó todo, palabra por palabra. Lo más revelador fue cuando mencionaron usar dinero de clientes como pago inicial a través de un banquero de confianza. Julián ya tenía extractos bancarios de AG Consulting, y el panorama estaba claro: unos $5 millones habían pasado por esa empresa en el último año. El dinero de los clientes se había transformado en propiedades de lujo, vehículos costosos y joyas. Pero el verdadero hallazgo estaba por venir. En la papelera del correo de Juliana, descubrió un borrador que olvidó eliminar. En él, escribía a un viejo amigo, compañero de golf, pidiéndole ayuda para tramitar nuevos documentos. Allí confesaba que pensaba comenzar una nueva vida, y deshacerse del lastre. Julián no tenía dudas, hablaba de él. Además, Juliana había comenzado a reunir pruebas de supuesto adulterio. No con fines de divorcio, sino como parte de una estrategia mayor. Había guardado recibos de restaurantes, grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de empleados que daban cuenta de encuentros con su amante. Todo estaba diseñado para pintar a Julián como un marido de doble vida. En el despacho, Julián encontró un pendrive de Camilo. Contenía documentación sobre la compra de una villa en España. El pago debía hacerse desde una sociedad offshore registrada en las Islas Caimán. El dinero era el mismo que había sido robado a los clientes. El sábado, Julián se reunió con un antiguo cliente de Juliana, uno que había perdido todo tras una transacción fallida. Descubrieron que su dinero también había pasado por AG Consulting. El hombre estaba furioso, y dispuesto a declarar cuando llegara el momento. Verónica, por su parte, tenía grabaciones de conversaciones entre Camilo y su madre. Hablaban con absoluta claridad sobre el plan para aprovecharse del abogado rico y repartirse el botín. Julián no era su primer objetivo, pero sí el más lucrativo. Para el domingo, Julián ya tenía material suficiente para arruinar la carrera de su esposa y enviarla a juicio junto a su amante. Pero no tenía prisa. Sabía que todo debía revelarse poco a poco, en el momento exacto. Dividió las pruebas en 3 categorías: fraude financiero, infidelidad y planificación de fuga. Clasificó cada grupo y los almacenó en distintos lugares seguros. Cuando fuera necesario, todo saldría a la luz en el orden adecuado, construyendo la imagen completa del engaño. Esa noche, Juliana regresó con una botella de su vino favorito. Julián la recibió con una sonrisa, mientras pensaba en el pendrive que guardaba en la caja fuerte, lleno de evidencias que podían destruirla. Cenaron juntos, hablando de los planes para la semana. Ella mencionó citas con inversores, él, nuevas oportunidades inmobiliarias. Ambos sabían que estaban mintiendo. El miércoles, Julián se despertó más temprano que de costumbre. Juliana seguía dormida, agotada por las noches pasadas en vela, trabajando. Pero él sabía que en realidad estaba preparando su huida. La mañana transcurrió como siempre: desayuno, un beso, las frases de rutina. Juliana salió hacia su oficina sin saber que era la última vez que vería a su marido. A las 9 de la mañana, Julián envió un correo a la inmobiliaria, solicitaba una excedencia familiar. A las 10, llamó a su terapeuta para cancelar la cita, con una voz deliberadamente abatida. A las 11, todos los preparativos estaban listos en la casa de la montaña: víveres, energía, internet, refugio.
Los documentos estaban bien guardados, el dinero transferido a nuevas cuentas. El GPS de su teléfono seguía mostrando su ruta habitual entre el hogar y la oficina. Por la tarde, visitó 3 comercios distintos y pagó con tarjeta de crédito para dejar una pista digital clara. Un billete de tren a Nueva York, una reserva de hotel, una pista cuidadosamente construida para que la policía perdiera el tiempo siguiéndola. A la 1 en punto, Julián aparcó su coche en el estacionamiento de un centro comercial. Se cambió de ropa, se colocó una peluca, gafas oscuras, y dejó su vehículo listo para la siguiente etapa del plan. Un taxi, reservado con antelación, lo llevó a la estación de autobuses, desde donde tomó un servicio rumbo a una pequeña ciudad a 2 horas de distancia. Dejó su teléfono dentro del coche para que la señal GPS indicara que todavía estaba en la ciudad. A las 3 de la tarde, Verónica activó la primera fase. Una llamada anónima al despacho de Juliana. Alguien había denunciado la desaparición de una gran suma de una cuenta fiduciaria. Julián podía imaginar a su esposa entrando en pánico, tratando de tapar los agujeros. A las 4, él ya estaba instalado en la casa de la montaña. Todo funcionaba: sistema de seguridad, internet, provisiones. Desde allí podía monitorear los acontecimientos. A las 5, comenzaron las llamadas de Juliana. Pero el teléfono, dejado en el coche, las recibía sin respuesta. La ansiedad se instalaba. A las 6, la policía encontró el vehículo abandonado, con signos de lucha en su interior, el DNI, el teléfono, el bolso. Las cámaras lo mostraban entrando al centro comercial, pero nunca saliendo. A las 7, Verónica llamó a la policía para denunciar la desaparición de su amigo. Describió un comportamiento extraño en los últimos días, un posible estado depresivo. A las 8, los medios locales comenzaban a hablar. Desaparece misteriosamente el esposo de una reconocida abogada. 1 hora más tarde, llegaba a la comisaría una denuncia anónima sobre fraude financiero en el bufete de Juliana. Julián se sentó frente al monitor, observando las cámaras que Verónica había instalado en el despacho de su esposa. Juliana iba de la caja fuerte a su escritorio, claramente agitada, sin saber qué hacer. Camilo no dejaba de llamarla. Cada 5 minutos. El toque final llegó a las 10 de la noche, un correo programado desde la cuenta de Julián, una nota breve diciendo que ya no podía más, que necesitaba resolverlo todo. Una clásica nota de despedida que redirigiría la investigación por completo. Se sirvió una copa de vino y se acomodó. Solo quedaba ver cómo se derrumbaba el mundo cuidadosamente construido de Juliana. Cada hora traía nuevos problemas: un esposo desaparecido, un cliente con dinero faltante, policías haciendo preguntas. Puso las noticias. Ya hablaban de él. La primera cobertura acababa de emitirse. Y así comenzó el verdadero espectáculo. El reflejo del sol poniente brillaba en el cristal. Julián brindó por su nueva vida y por la justicia que finalmente llegaba. Las primeras 24 horas después de su desaparición se desarrollaron exactamente como lo había planeado. Coche abandonado, teléfono sin responder, señales de forcejeo, todo apuntando a un posible crimen. El trabajo de Verónica fue impecable. En su charla con la policía, había mencionado sin acusar los cambios en Juliana, su comportamiento distante, los ingresos sospechosos en sus cuentas. Solo una amiga preocupada, nada más. Los titulares no tardaron: desaparece el esposo de una importante figura del mundo jurídico. Juliana apareció ante las cámaras, la cara desencajada. Dijo las frases adecuadas, ofreció una recompensa, pero sus ojos delataban algo más profundo: miedo. Desde su escondite en la montaña, Julián observaba todo. Sonrió al ver que Camilo había borrado todas sus redes sociales y había desaparecido del bufete. Demasiado tarde, Verónica ya tenía todas las capturas necesarias. El segundo día, estalló la noticia del dinero desaparecido. Una fuente anónima, preparada por Julián, proporcionó a la policía documentos sobre movimientos irregulares. El departamento financiero se sumó a la investigación. Pronto aparecieron vídeos de hoteles donde Juliana y Camilo se reunían. Recibos de restaurantes. Transferencias sospechosas al extranjero. Al tercer día, Julián activó una nueva fase del plan. Un artículo en un periódico local revelaba que había consultado a un abogado de familia poco antes de desaparecer. La fuente, otra vez,
cuidadosamente diseñada, insinuaba que estaba por presentar a su esposa pruebas de su infidelidad. Juliana intentó mantenerse firme. El mundo de Juliana se venía abajo. Los clientes comenzaron a preguntar por el dinero desaparecido. Sus socios en el bufete empezaron a distanciarse, temerosos del escándalo. Camilo no respondía al teléfono. Las ratas huían del barco antes de que se hundiera. Al cuarto día, la policía recibió una carta anónima. En ella, alguien decía haber escuchado una conversación inquietante en el despacho de Juliana. Hablaba con alguien sobre cómo deshacerse de su marido. La carta, cuidadosamente elaborada, era imposible de rastrear. Al final de la semana, los titulares de los periódicos eran demoledores. Fraude financiero en un bufete de prestigio, desaparición misteriosa del esposo de una abogada famosa, doble vida al descubierto. La policía empezó a considerar seriamente que la desaparición había sido provocada. Julián, desde su refugio, seguía cada paso a través del sistema de vigilancia que Verónica había instalado. Juliana se movía entre su casa y el despacho, tratando de contener los daños. Comenzó a beber. Gritaba a sus colegas. Se notaba su nerviosismo. Y cometía errores. Uno de los momentos más sabrosos para la prensa fue el hallazgo de una caja de seguridad a nombre de Camilo. Estaba llena de joyas carísimas, compradas por Juliana con dinero de sus clientes. La prensa disfrutó cada detalle. Al 10º día, Julián lanzó el golpe final. Una fuente de confianza en la policía informó que, poco antes de su desaparición, Julián había descubierto documentos que probaban un fraude financiero masivo cometido por su esposa. Se entregaron fotocopias de parte de los documentos como prueba. Finalmente, Juliana perdió el control. En una rueda de prensa, gritó a los periodistas. Su rostro desencajado quedó inmortalizado en cámaras. Era el rostro del colapso. 2 semanas después de la desaparición de Julián, la policía la declaró oficialmente sospechosa principal. Le confiscaron el pasaporte. Congelaron sus cuentas. Todo el lujo que había construido con engaños se desmoronaba como un castillo de arena. Y Julián seguía observando. Había creado la trampa perfecta. Cada pista, cada detalle, apuntaba a ella. Juliana, con su soberbia y manipulación, había cavado su propia tumba. Él solo le tendió la cuerda para caer. Juliana Herrera, siempre segura, elegante y calculadora, se transformó en una figura deshecha. Las cámaras instaladas por Verónica la mostraban vagando por su oficina, con movimientos torpes, tomando llamadas, revolviendo papeles como una desesperada. Había envejecido 10 años en apenas 15 días. Su ropa cara lucía desarreglada. La barba no afeitada por las mañanas, las ojeras profundas. Había empezado a beber por las noches, y luego también por las mañanas. En su escritorio apareció una botella de whisky. La policía la visitaba a diario. Aunque intentaba mantenerse firme, le temblaban las manos al servir café. Los interrogatorios eran implacables. ¿Dónde estaba la noche del día 14? ¿Por qué no denunció la desaparición de su marido de inmediato? ¿Puede explicar estas transferencias? Cada pregunta era como una cuchillada. Se enredaba en las respuestas, se contradecía. Su memoria, antes tan aguda, ahora le fallaba. Los clientes comenzaron a cancelar en masa. Las llamadas eran constantes, inversores exigiendo explicaciones. La secretaria presentó su renuncia, no soportaba más la presión mediática. Camilo ya no respondía. Su teléfono estaba desconectado, su apartamento vacío. Los vecinos dijeron que lo vieron huir en plena noche con maletas. Otro punto más en la investigación. En el bar al que Juliana comenzó a ir cada noche, el camarero recordaba sus monólogos alcohólicos. Lo arruiné todo, estaba todo planeado, ese maldito bastardo. Los socios del bufete convocaron una reunión de urgencia. Juliana trató de defenderse con gritos, mostrando papeles, acusando conspiraciones. Fue suspendida hasta que se aclararan los hechos. Pasaba horas en su despacho, mirando fotos viejas de Julián. Algo no cuadraba. Él no podía simplemente desaparecer. No podía haber descubierto todo, pensaba. Yo lo planeé todo. Todo. Una noche, borracha,
condujo hasta el centro comercial donde se había hallado el coche. Dio vueltas durante horas, como si buscara reconstruir aquel día. La seguridad alertó a la policía. Los periodistas estaban ahí antes que ellos. La seguían a todas partes. Salir de casa era un tormento, flashes, micrófonos, preguntas sin fin. Empezó a pedir alcohol y comida a domicilio. Cada día surgía un nuevo detalle en la prensa. Un cliente reveló propuestas de inversión poco claras. Un banquero habló de movimientos sospechosos. Camareros recordaron cenas con Camilo. Juliana intentó tapar los rastros, pero era demasiado tarde. Empezó a destruir documentos, borrar archivos, llamar a viejos contactos. Las pruebas parecían surgir de la nada. La policía vigilaba la casa de Juliana. Un todoterreno negro permanecía estacionado en la esquina, día y noche. Los vecinos dejaron de saludarla. El cartero ni siquiera cruzaba su jardín. Una noche particularmente dura, intentó contactar a quienes supuestamente la ayudarían a desaparecer. Todos los teléfonos estaban apagados. Los intermediarios habían desaparecido. Los documentos de respaldo, el dinero, los contactos, todo se había evaporado. El viernes, fue citada a comisaría. El interrogatorio duró 6 horas, las mismas preguntas, una y otra vez. Al regresar, encontró a los reporteros de los noticiarios locales filmando su llegada. El sábado, la madre de Julián llamó a la puerta. La miró con desprecio. Siempre supe que no eras digna de él, le dijo, recogiendo algunas pertenencias de su hijo. Al final de la tercera semana, Juliana estaba al borde del colapso. Dormía poco, comía casi nada. Cada llamada telefónica la sobresaltaba. Cada sombra tras la ventana le parecía un policía o un periodista. Desde su refugio en la montaña, Julián la observaba desmoronarse. Las cámaras instaladas por Verónica no dejaban nada fuera de vista. Detrás de la fachada de abogada brillante, se revelaba una mujer acorralada por sus propias trampas. Y eso era solo el principio. El martes, la historia alcanzó cobertura nacional. El Wall Street Journal publicó una investigación a fondo. Como una abogada exitosa había estado operando una estafa piramidal con el dinero de sus clientes. 12 millones de dólares desaparecidos. Más de 30 clientes perjudicados. 8 empresas pantalla registradas en paraísos fiscales. La Comisión de Valores, SEC, inició una investigación formal. Los auditores encontraron irregularidades sistemáticas en la gestión de las cuentas en fideicomiso. El dinero destinado a operaciones inmobiliarias se transfería a través de empresas ficticias y desaparecía en el extranjero. AG Consulting estaba en el centro del escándalo. Los periodistas descubrieron que la madre de Camilo, una enfermera de Chicago, aparecía como titular de una empresa multimillonaria en las Islas Caimán. Sus torpes respuestas telefónicas solo empeoraron la situación. Los afectados comenzaron a hablar, una pareja de ancianos que perdió sus ahorros, un joven empresario arruinado, una fundación infantil sin fondos para construir un hospital. La agencia tributaria empezó a investigar a Juliana. Su estilo de vida superaba con creces sus ingresos declarados, coches de lujo, propiedades, cenas en restaurantes exclusivos, todo apuntaba a ingresos ilegales. El jueves se reveló un intento de transferir una suma considerable a un banco extranjero justo el día antes de la desaparición de Julián. La operación se bloqueó por actividad sospechosa. Fue el golpe final. Sus socios actuaron de inmediato. En una rueda de prensa, anunciaron el fin total de su colaboración con Juliana Herrera. Iniciaron una auditoría interna de todos los casos que había manejado. El Colegio de Abogados abrió una causa para su inhabilitación. La investigación preliminar reveló falsificación de documentos, manipulación de clientes, múltiples violaciones éticas. Los bancos cerraron sus cuentas. Le bloquearon las tarjetas. Hasta perdió su membresía en un prestigioso club de campo. Nadie quería vincularse a un nombre que no salía de los titulares. El viernes, la policía recibió un paquete anónimo. Dentro, documentos detallados sobre cómo Juliana había extraído dinero, copias de contratos con empresas ficticias, extractos bancarios. Parte del material estaba escrito a mano por Camilo. Él había llevado la contabilidad paralela en secreto.
Especial atención recibieron las grabaciones de voz entre Juliana y sus clientes. Manipulaba con habilidad, prometía ganancias seguras, se apoyaba en su reputación profesional para generar confianza. El domingo, el New York Times publicó una entrevista con un antiguo empleado del bufete. Reveló cómo Juliana había utilizado su cargo para enriquecerse, contratos falsos, doble contabilidad, acuerdos inventados. Al final de la semana, la investigación había delineado el esquema completo, una estafa camuflada como operaciones inmobiliarias legítimas. Los clientes transferían dinero a cuentas fiduciarias, supuestamente para adquirir propiedades. Pero el dinero pasaba por una red de empresas ficticias registradas en el extranjero. Camilo, por su parte, cumplía el rol de ejecutor técnico. Preparaba documentos, gestionaba transferencias, eliminaba rastros. Su madre prestaba su nombre para encubrir una de las empresas clave blanquear el dinero. Todo era un plan meticulosamente orquestado. La oficina del fiscal ya estaba preparando la acusación. Juliana Herrera enfrentaba hasta 20 años de prisión por fraude agravado, lavado de dinero, delitos fiscales, y una posible implicación en la desaparición de su esposo. Julián seguía los avances desde su piso franco. Cada publicación, cada titular, cada paso judicial era parte del guión que había escrito con tanto cuidado. Sabía que pronto llegaría el acto final de su drama. Mientras tanto, el imperio de Juliana se derrumbaba. Su carrera, su nombre, su libertad, todo quedaba sepultado bajo los escombros de su ambición. Creo que ha llegado el momento, dijo Julián, mirando a Verónica a través de la pantalla del portátil. Está completamente destruida, respondió ella. Ayer se emborrachó en el bar, llorando al camarero que aún te quería. La reaparición de Julián había sido cuidadosamente coreografiada. Eligió el mismo día en que la fiscalía iba a presentar cargos formales contra Juliana. La sala de prensa del departamento de policía estaba abarrotada. Los flashes iluminaban cada rincón. Juliana estaba sentada, flanqueada por su abogado, la mirada fija sobre el escritorio. No quedaba rastro de su arrogancia. Señora Herrera, se le acusa de fraude agravado, comenzó el fiscal. Perdón por llegar tarde, interrumpió una voz desde la puerta. Todos se giraron. Juliana había entrado. Tengo algo que añadir a este caso. Juliana alzó la vista de golpe. Su rostro palideció. Era como si hubiera visto un fantasma. ¿Julián? Logró decir con un hilo de voz. Él se acercó, impecable, seguro, con paso firme. La sala enmudeció. Hola, cariño. Siento haberte preocupado. ¿Dónde has estado? ¿Qué pasó? En la cabaña de montaña que heredé de mi tía, ¿recuerdas? Oh, cierto, no lo sabías, igual que no me contaste tus planes para desaparecerme. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras no paraban de grabar. ¿Señor Baker desapareció voluntariamente?, preguntó un detective. Por supuesto, respondió Julián, sacando una carpeta. Después de descubrir el fraude y la traición de mi esposa. Aquí están todas las pruebas, cuentas ocultas, empresas ficticias, documentos falsificados, y una grabación donde planean quitarme de en medio. Eso es mentira, gritó Juliana levantándose de golpe. Él lo ha inventado todo. ¿En serio?, dijo Julián con calma, encendiendo la grabadora. La voz de Juliana inundó la sala. Nos desharemos de él mañana, cariño. ¿Está todo preparado? No, amor, dijo Julián mirándola a los ojos. Fuiste tú quien calculó mal. Creíste que eras más lista. Pero yo aprendí del mejor abogado, tú. Silencio. Incluso los periodistas dejaron de escribir. ¿Dónde está Camilo?, preguntó Juliana con voz rota. Ah, tu adorable asistente, lo vieron por última vez en el aeropuerto de Miami con una maleta llena de dinero y un pasaporte nuevo. Parece que era más inteligente que tú. Las ratas siempre abandonan el barco primero. El detective intervino. Señor Baker, ¿quiere hacer una declaración formal? Por supuesto, dijo Julián, sentándose. Tengo una historia que contar. Ah, y Juliana, voy a pedir el divorcio.
Mi abogada ya tiene los papeles listos. Juliana se desplomó en su silla. Su abogado escribía frenéticamente, pero ya era evidente, el juego había terminado. Esa noche, Julián brindó con Verónica en su bar favorito. Por el regreso, dijo ella. Por la justicia, contestó él. ¿Sabes qué es lo irónico? Añadió con una sonrisa. Ella me enseñó todo, cómo construir un caso, cómo crear coartadas, cómo manipular los hechos, solo olvidó una lección. ¿Cuál? Nunca subestimes a tu oponente. Bebió un trago de vino. Detrás del ventanal, los flashes de los periodistas seguían explotando. Querían una exclusiva. Pero ya no había necesidad. La exabogada Juliana Herrera, condenada a 15 años de prisión. El locutor de las noticias locales sonaba solemne, casi complacido. La cámara mostró a Juliana en el tribunal. Traje arrugado, ojeras, ojos apagados. Julián observaba desde su despacho. El acusado es declarado culpable de fraude agravado, blanqueo de dinero y evasión fiscal, leyó el juez. Dada la magnitud de los delitos, se impone la pena máxima. ¿Tiene algo que decir, señora Herrera? Estaba cegada, dijo Juliana, temblorosa. Camilo, él prometió. No intente culpar a otros, cortó el juez. Las pruebas hablan solas. Ese mismo día, The New York Times publicó una entrevista con Camilo Rivas. Aceptó hablar, a cambio de inmunidad. El reportaje fue demoledor. Fue idea de ella, admitió Camilo. Planeaba deshacerse de su marido y empezar una nueva vida. Yo solo le seguí el juego para reunir pruebas. Las fotos de Camilo esposado circularon por todos los portales de noticias. Lo habían detenido en un pequeño pueblo de Florida mientras intentaba escapar. El seductor asistente de una abogada poderosa se había convertido en un joven asustado con bata de prisión. Señor Rivas, ¿es consciente de las consecuencias de sus actos? Preguntó el juez en una audiencia separada. Sí, señoría. Me dejé cegar por la codicia. Los medios disfrutaron cada detalle, cómo Juliana había fingido la desaparición de su esposo, cómo Camilo llevaba la contabilidad en negro, cómo derrochaban el dinero robado en lujos absurdos. ¿Sabes qué es lo más patético? Dijo Verónica mirando la pantalla. Realmente creía que era más lista que todos. Su exceso de confianza siempre fue su punto débil, respondió Julián. Como también lo era su tendencia a subestimar a los hombres. El último día del juicio, Julián se presentó en persona. Se sentó en primera fila, elegante, sereno. Juliana no podía dejar de mirarlo. Señoría, se levantó ella de pronto. ¿Puedo dirigirme a mi esposo? A tu ex esposo, corrigió Julián con una leve sonrisa. Julián, lo siento. ¿Sabes qué decías siempre? Respondió él sin alterar su tono. Que en un juicio lo importante no es la verdad, sino saber presentar los hechos. Bueno, simplemente seguí tu consejo. La sala estalló en murmullos. Las cámaras parpadearon. Esa frase se volvería titular. Un símbolo de justicia. Esa noche, Julián brindó con Verónica. Por los hombres inteligentes. Por la justicia, añadió ella, sonriendo. Y por las grandes lecciones, dijo Julián. Juliana fue una gran maestra. Lástima que olvidara aprender sus propias lecciones. En la televisión, las imágenes mostraban a Juliana Herrera esposada, escoltada por agentes. Sus antiguos socios se apresuraban a dar entrevistas condenándola. Camilo, entre lágrimas, pedía perdón a la prensa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó Verónica. Vivir, respondió Julián. Simplemente. Y tal vez escribir un libro. Cómo no ser una víctima, lecciones del exmarido de una estafadora. Será un bestseller, bromeó ella. Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado de la ventana. En alguna celda oscura, Juliana Herrera finalmente comprendía el abismo de su caída. Mientras tanto, su exmarido comenzaba un nuevo capítulo, ya no como víctima, sino como estratega. Como sobreviviente. Como ejemplo. 3 meses después, Julián estaba de pie frente al escaparate de su nueva oficina en el centro.
Baker Real Estate, decía el cartel del edificio de enfrente. Había decidido conservar el apellido de su exesposa. Pero ahora no representaba a una estafadora caída, sino a un hombre que la había vencido con inteligencia. La mañana comenzaba con una reunión importante. Una gran empresa constructora buscaba colaboración exclusiva. Lo elegimos a usted porque, en nuestro negocio, la confianza lo es todo, dijo el director al estrecharle la mano. Julián Baker había construido un negocio basado en lo opuesto a todo lo que Juliana representó. Señor Baker, le anunció su asistente, Marta. Lo han invitado a dar una conferencia en la Facultad de Derecho. El tema, ética y responsabilidad empresarial. Julián sonrió ante la ironía. Juliana solía dar ese tipo de charlas. Ahora, su ejemplo era otro, como no actuar jamás. Se mudó a una casa más modesta, en un barrio tranquilo. Sin lujos. Solo paz. Por las tardes, le gustaba sentarse en la terraza con un libro. La historia de su caída y regreso atrajo a varios editores. Verónica se convirtió en su socia. Abrieron una división para la verificación ética de operaciones inmobiliarias. Su experiencia era muy valorada. Nadie quería ser víctima de otra Juliana. En su vida personal, Julián decidió hacer una pausa. El amor podía esperar. Primero, quería construir cosas reales. Ya no aceptaría menos de lo que merecía. Había repartido el dinero recuperado entre las víctimas del fraude. Un gesto noble que fortalecía su reputación. Las empresas deben tener responsabilidad social, declaraba en entrevistas. Todas las mañanas hacía yoga, salía a correr, trabajaba. Tenía una rutina clara. Había dejado atrás las ambigüedades y las traiciones. De vez en cuando, Camilo le enviaba correos electrónicos desde prisión, pidiendo ayuda. Julián nunca respondía. El pasado debía quedar donde le correspondía. A veces, sin embargo, pensaba en lo fácil que la ambición podía nublar la mente. Su historia se volvió ejemplo. Hombres y mujeres acudían a él. No solo por consejos financieros, sino por algo más profundo, para que les enseñara a no ser manipulados, a reconocer las señales, a no subestimarse nunca más. Y sobre todo, a no subestimar jamás a quien parece estar en silencio. Su experiencia era su mayor herramienta. Él nunca decía que no. Cada transacción segura, cada cliente salvado de una mala decisión, era una pequeña victoria contra el sistema que Juliana había representado. ¿Sabes?, le dijo Verónica una vez. Podrías haberte limitado a divorciarte. ¿Por qué elegiste un camino tan difícil? Porque no se trataba del divorcio, respondió Julián con calma. Se trataba de justicia. De demostrar que nadie tiene derecho a jugar con la vida de los demás. Por las noches, a veces sacaba viejas fotografías. No por nostalgia, sino para recordar lo aprendido. 12 años de matrimonio le habían enseñado mucho. Pero lo más importante era esto. Confiar en sí mismo. Desde prisión, Juliana le escribía cartas. Todas permanecían sin abrir. Ese capítulo estaba cerrado. Una vida nueva exigía mirar hacia adelante, no hacia atrás. Solo una foto colgaba en su despacho. Él y Verónica, el día de la inauguración de la agencia. 2 socios sonrientes, con el cartel recién instalado de fondo. Un nuevo comienzo. Julián había aprendido a apreciar los momentos simples. El café por la mañana. Una puesta de sol desde su terraza. Una conversación sincera con amigos. El lujo y el estatus ya no importaban. La verdadera riqueza ahora se medía en otras categorías. Se ha convertido en un símbolo del cambio, le dijo un periodista durante una entrevista reciente. No, respondió Julián. Solo soy un hombre que decidió vivir según sus propias reglas. Y esa era la pura verdad. La nueva vida de Julián Baker se basaba en la honestidad. Consigo mismo. Y con los demás. Y ese era su mayor capital. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Dale like y suscríbete para recibir más historias reales e inolvidables como esta. Y ahora haz clic en la siguiente historia que aparece en pantalla, porque lo que viene te sorprenderá.